Hay un silencio que pesa más que todos los gritos de la historia, un vacío que resuena más fuerte que cualquier campana de catedral, un secreto guardado bajo toneladas de dogma y tradición que, si emergiera a la superficie, sacudiría los cimientos mismos sobre los que millones de almas han construido sus vidas, sus esperanzas, sus miedos. ¿Qué pasaría si todo lo que nos enseñaron sobre Dios, sobre la adoración, sobre la salvación, fuera solo una elaborada construcción humana diseñada no para acercarnos a lo divino, sino para controlarnos, para someternos, para mantenernos obedientes? Y si el acto mismo de adorar, de suplicar, de arrodillarse ante altares y reliquias, fuera precisamente lo que nos aleja de cualquier comprensión genuina de lo que llamamos Dios. Existe una doctrina, formulada hace más de 3 siglos por un hombre que la historia intentó borrar, una enseñanza tan peligrosa que provocó su excomunión no solo de la sinagoga, sino de toda esperanza de ser recordado con honor. Una filosofía que afirma algo tan radical que incluso hoy, en nuestra época supuestamente iluminada, pocos se atreven a contemplarla verdaderamente. Dios no necesita de culto, no demanda oraciones, no exige sacrificios, no responde a súplicas, no interviene en asuntos humanos, no castiga ni premia, simplemente es. ¿Puede la mente humana soportar semejante verdad? ¿Puede el corazón que ha sido moldeado durante generaciones para buscar consuelo en la idea de un Padre Celestial que escucha y responde, aceptar que tal vez ese Padre nunca estuvo allí, que lo que llamamos Dios es algo infinitamente más vasto e indiferente a nuestras pequeñas necesidades? El hombre que se atrevió a pronunciar estas palabras se llamaba Baruch Spinoza, aunque el mundo llegó a conocerlo como Benedictus, el bendito, ironía suprema, considerando que fue maldecido por su propia comunidad a los 23 años, con un herem tan severo que ningún judío podía hablarle, ninguna mano podía ayudarlo, ningún ojo debía verlo sin apartarse con horror. ¿Qué clase de verdad debe pronunciar un hombre para merecer tal condena? ¿Qué pensamiento tan peligroso puede habitar en una mente para que toda una tradición milenaria decida que es mejor borrarlo de la existencia que permitir que sus ideas se propaguen? Ámsterdam, 1656, la ciudad más tolerante de Europa en aquella época, el refugio de judíos expulsados de España y Portugal, el lugar donde finalmente la libertad de pensamiento parecía posible, y aún así, incluso allí, las palabras de Spinoza fueron consideradas tan heréticas, tan destructivas, tan absolutamente inaceptables, que los ancianos de la sinagoga no tuvieron otra opción que separarlo del pueblo elegido con una violencia simbólica que resonaría a través de los siglos. Pero ¿qué había dicho realmente? ¿Qué crimen del pensamiento había cometido este pulidor de lentes, este hijo de comerciantes portugueses, este joven estudioso de la Torá que una vez fue considerado una promesa brillante de la erudición judía? La respuesta es tan simple como devastadora. Spinoza había comenzado a cuestionar todo, absolutamente todo lo que se daba por sentado en materia de religión, empezando por la naturaleza misma de las Escrituras. ¿Son realmente la palabra directa de Dios, dictadas letra por letra a profetas pasivos que simplemente transcribieron lo divino? ¿O son, como Spinoza sugirió con una audacia que helaba la sangre de los devotos, textos escritos por hombres, productos de su tiempo, reflejos de sus culturas, instrumentos diseñados por líderes religiosos para mantener el orden social y el control sobre las masas? Cuando alguien lee en el Deuteronomio que Dios ordena la muerte de aquellos que trabajan en sábado, ¿está realmente escuchando la voz del Creador del universo o está leyendo las leyes tribales de un pueblo antiguo que necesitaba reglas estrictas para sobrevivir en un desierto hostil? Cuando el Levítico detalla con precisión quirúrgica qué alimentos son puros y cuáles son abominación, ¿está revelando verdades eternas sobre la naturaleza de lo sagrado o está codificando prácticas sanitarias y tabúes culturales que tenían sentido hace 3000 años, pero que carecen de significado universal? Spinoza leía estos textos no con los ojos de un creyente buscando confirmación de lo que ya sabía, sino con la mirada fría y analítica de un filósofo buscando la verdad, sin importar cuán incómoda pudiera ser. Y lo que encontró fue perturbador. Contradicciones, anacronismos, evidencias de múltiples autores,
pasajes que claramente fueron escritos siglos después de los eventos que supuestamente describían, leyes que reflejaban no voluntad divina, sino necesidades políticas de sacerdotes que buscaban consolidar su poder. ¿Cómo es posible que Moisés haya escrito sobre su propia muerte al final del Deuteronomio? ¿Cómo pueden dos versiones diferentes de los 10 mandamientos, en Éxodo y en Deuteronomio, reclamar ambas, ser la transcripción exacta de lo que Dios grabó en piedra? ¿Por qué las leyes más estrictas sobre el sacerdocio aparecen precisamente en los libros que los sacerdotes tenían más interés en promulgar? Estas preguntas, que hoy pueden parecer obvias a cualquier estudiante de teología crítica, eran en el siglo XVII explosivas, heréticas, impensables. Pero Spinoza no se detuvo en el análisis textual. Fue mucho más allá, atacando el corazón mismo de toda religión organizada, la idea de que Dios necesita, desea o de alguna manera se beneficia de la adoración humana. ¿Qué significa adorar? ¿Qué hacemos realmente cuando nos arrodillamos, cuando juntamos las manos, cuando recitamos palabras que millones antes que nosotros han recitado, cuando encendemos velas, cuando quemamos incienso, cuando ofrecemos sacrificios, ya sean de animales en templos antiguos o de nuestro tiempo y dinero en iglesias modernas? Estamos, según toda la tradición religiosa, cumpliendo con nuestra obligación hacia aquel que nos creó, expresando gratitud, buscando favor, pidiendo perdón, rogando por milagros. Pero Spinoza pregunta, ¿necesita Dios algo de esto? ¿Puede el ser infinito, eterno, perfecto, necesitar algo de criaturas finitas, temporales, imperfectas? ¿No es la idea misma de un Dios que necesita adoración una contradicción, una proyección de nuestras propias necesidades humanas sobre lo divino? Los reyes humanos necesitan que sus súbditos se inclinen porque su poder depende del reconocimiento. Sin obediencia, un rey no es nada. Los tiranos necesitan que se les tema, porque el miedo es lo que mantiene su control. Los padres inseguros necesitan que sus hijos los obedezcan para sentirse validados. Pero Dios, si es realmente Dios, si es la substancia infinita de la que todo emerge, si es la naturaleza misma existiendo en su plenitud, ¿qué podría necesitar de nosotros? Esta pregunta destruye no solo la práctica del culto, sino toda la estructura de la religión institucional. Porque si Dios no necesita adoración, entonces los templos son innecesarios, los sacerdotes no tienen función especial, los rituales carecen de poder real, las oraciones no tienen destinatario que las escuche, los sacrificios son absurdos, las penitencias son teatro, y toda la elaborada maquinaria de mediación entre lo humano y lo divino colapsa en un instante. ¿Es esto lo que Spinoza realmente creía? ¿Es esto lo que sus contemporáneos oyeron en sus palabras, lo que provocó tal horror, tal rechazo violento? La respuesta es sí, pero con una complejidad que requiere comprensión profunda. Spinoza no era un ateo en el sentido moderno. De hecho, estaba ebrio de Dios, obsesionado con lo divino, dedicado a comprender la naturaleza de lo absoluto. Pero su Dios no era el Dios personal de Abraham, Isaac y Jacob, no era el Padre amoroso de Jesús, no era el Alá misericordioso del Islam. Su Dios era Deus sive natura, Dios o naturaleza, una ecuación que para las mentes religiosas era la blasfemia suprema, porque identificaba lo sagrado con lo que simplemente es, eliminando cualquier distinción entre creador y creación, entre lo sobrenatural y lo natural, entre lo trascendente y lo inmanente. En la visión de Spinoza, existe solo una substancia, infinita en sus atributos, de la cual todo lo que existe es una modificación, una expresión, un modo. Tú, que ahora lees o escuchas estas palabras, eres un modo de Dios, una forma particular que la substancia infinita toma en este momento específico del tiempo. La piedra bajo tus pies es Dios manifestándose como piedra. El árbol que crece en el bosque es Dios siendo árbol. El pensamiento que surge en tu mente es Dios pensándose a sí mismo a través de ti. No hay separación, no hay dualidad, no hay un Dios allá arriba y una creación aquí abajo. Todo es Dios, todo es naturaleza, y ambos términos son intercambiables porque designan la misma realidad única, infinita, necesaria. ¿Puede un sistema así tener lugar para la oración? ¿Qué sentido tendría rogar a la naturaleza
que cambie sus leyes, sería como pedirle a la gravedad que suspenda su operación solo para ti, solo porque lo necesitas. Las leyes de la naturaleza, en la filosofía de Spinoza, son los atributos de Dios, las formas en que la substancia infinita se expresa necesariamente. No pueden ser modificadas, no pueden ser suspendidas, no pueden hacer excepciones, porque hacerlo implicaría que Dios es imperfecto, que sus leyes no son eternas, que algo podría ser mejor de lo que es, lo cual contradice la perfección divina. ¿Significa esto que Spinoza niega cualquier relación posible entre el ser humano y Dios? No exactamente, pero la relación que propone es radicalmente diferente de cualquier cosa que las tradiciones religiosas hubieran concebido. Para Spinoza, la verdadera relación con Dios no pasa por el culto, el ritual, la súplica o el sacrificio, sino por el conocimiento, la comprensión, la contemplación intelectual de la naturaleza divina. Cuando comprendemos las leyes que gobiernan la realidad, cuando vemos las conexiones causales que unen todas las cosas, cuando elevamos nuestra mente desde el conocimiento confuso e inadecuado de las percepciones sensoriales hasta el conocimiento claro y distinto de las verdades eternas, estamos, en efecto, participando en el pensamiento mismo de Dios. El amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, es el estado más elevado que un ser humano puede alcanzar, y no consiste en sentimientos de devoción o actos de adoración, sino en la comprensión perfecta de cómo y por qué las cosas son necesariamente como son. ¿Puede la mente religiosa convencional aceptar que el camino hacia Dios pasa por la filosofía, la ciencia, la razón, y no por la fe, los rituales y la obediencia? Ahora, mientras estas ideas resuenan en tu mente, mientras quizás sientes que algo dentro de ti se resiste o se abre a esta visión tan diferente de lo divino, me pregunto, ¿desde dónde estás escuchando estas palabras en este momento? Tal vez estás en Buenos Aires mientras el sol de la tarde comienza a declinar, o quizás en Madrid, donde ya es noche, o en Ciudad de México en plena mañana, o en alguna pequeña ciudad de Perú, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, donde sea que el viento de estas ideas te haya alcanzado. Comparte en los comentarios tu ciudad, tu país, la hora exacta que marca tu reloj ahora, porque hay algo profundamente humano en saber que estas preguntas antiguas aún nos conectan a través de continentes y usos horarios, que la búsqueda de verdad de Spinoza sigue resonando en corazones separados por siglos y geografías. Y si estas palabras han tocado algo en ti, si has sentido aunque sea un destello de la profundidad de estas cuestiones, comparte este video con alguien cercano, con un amigo, un familiar, alguien que también esté buscando, también cuestionando, también intentando entender qué significa realmente todo esto. Que las bendiciones que Spinoza nunca pidió para sí mismo encuentren su camino hacia ti y los tuyos, no como recompensa divina por creer correctamente, sino como consecuencia natural de vivir en la verdad, de pensar con claridad, de amar con entendimiento. Volvamos entonces a Ámsterdam, a ese momento crucial en 1656, cuando los líderes de la comunidad judía decidieron que Baruch Spinoza era una amenaza tan grave que debía ser extirpado completamente. ¿Qué sintieron cuando pronunciaron el Jerem, cuando leyeron en voz alta las palabras de maldición que los separaban de su pueblo? ¿Sintieron que estaban protegiendo algo sagrado o simplemente defendiendo su propio poder? Porque hay que entender el contexto. Los judíos sefardíes de Ámsterdam habían sufrido persecución, expulsión, conversión forzada. La Inquisición española había quemado a muchos de sus antepasados en la hoguera por el simple crimen de ser judíos o de ser sospechosos de judaizar en secreto. Habían encontrado finalmente en los Países Bajos un lugar donde podían practicar su fe abiertamente, reconstruir sus sinagogas, vivir según sus tradiciones, pero esa libertad era precaria, dependía de la buena voluntad de las autoridades holandesas, y cualquier escándalo, cualquier acusación de herejía o ateísmo podía poner en peligro toda la comunidad. Cuando Spinoza comenzó a expresar sus ideas, cuando quedó claro que estaba cuestionando la autoridad de la Torá, la naturaleza de Dios, la validez de los mandamientos, los líderes comunitarios se enfrentaron a una decisión terrible: proteger a uno de los suyos o proteger a toda la comunidad. Eligieron la comunidad,
Como las instituciones siempre eligen la preservación sobre la verdad, el orden sobre la honestidad, la estabilidad sobre la transformación, pero al hacerlo, al expulsar a Spinoza, no destruyeron sus ideas, las liberaron, porque un hombre sin comunidad, sin obligaciones sociales, sin la necesidad de conformarse a expectativas, es un hombre peligrosamente libre para pensar cualquier cosa. Y Spinoza pensó, escribió, desarrolló un sistema filosófico tan completo, tan coherente, tan devastadoramente lógico en su negación de casi todo lo que la religión afirma, que incluso después de su muerte en 1677, sus libros fueron prohibidos por católicos, protestantes, judíos, por todos los que sentían que sus ideas eran veneno puro para la fe. Su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, no fue publicada hasta después de su muerte, y aún así fue inmediatamente censurada. El Tratado Teológico Político, que publicó anónimamente en vida, fue uno de los libros más perseguidos del siglo XVII. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué poder tienen las ideas para provocar tal terror en las mentes de los poderosos? El poder de las ideas radica en su capacidad para cambiar cómo vemos el mundo, y cuando cambia nuestra visión del mundo, cambia todo, nuestra comprensión de quiénes somos, qué debemos hacer, a quién debemos obedecer, qué tiene valor, qué es sagrado, qué es posible. La idea de Spinoza de que Dios no necesita culto destruye la necesidad de sacerdotes, que son intermediarios entre lo humano y lo divino. Sin necesidad de culto, ¿qué función cumple un sacerdote? ¿Qué autoridad puede reclamar? Spinoza vio esto con claridad meridiana y lo escribió sin ambigüedad. Los profetas y sacerdotes del pasado no eran receptores de revelación divina, sino hombres imaginativos que interpretaban fenómenos naturales como señales sobrenaturales, que usaban su supuesta conexión con Dios para ganar poder político, que escribieron leyes atribuyéndolas a Dios para que nadie se atreviera a cuestionarlas. La Biblia, en manos de Spinoza, deja de ser un texto divino y se convierte en un documento histórico fascinante que revela más sobre la psicología humana y las dinámicas de poder que sobre la naturaleza de Dios. ¿Es esto escandaloso? Absolutamente. ¿Es esto liberador? Potencialmente sí, porque si la Biblia no es la palabra infalible de Dios, entonces no estamos obligados a seguir mandamientos que nos parecen inmorales. No tenemos que aceptar leyes que sancionan la esclavitud o la subordinación de las mujeres o la muerte de los no creyentes, simplemente porque están escritas en un texto antiguo. Podemos juzgar esas leyes con nuestra propia razón, con nuestro propio sentido de la justicia, con nuestra propia comprensión moral que ha evolucionado a través de siglos de reflexión y experiencia. Pero esta libertad viene con un precio terrible, la pérdida de certeza absoluta, la desaparición del consuelo de saber que hay un Dios personal que cuida de ti, que escucha tus oraciones, que tiene un plan para tu vida, que te recompensará en el cielo si sufres pacientemente en la tierra. Spinoza ofrece a cambio la comprensión de que eres parte de una realidad infinita, eterna, perfecta, pero una parte que no tiene privilegio especial, que no es el centro de nada, que está sujeta a las mismas leyes necesarias que gobiernan las piedras y las estrellas. ¿Puede el ser humano soportar vivir sin el consuelo de la religión? ¿Puede encontrar significado y propósito en un universo donde no hay providencia, no hay justicia cósmica, no hay vida después de la muerte, donde se corrijan las injusticias de esta vida? Estas son las preguntas que Spinoza plantea implícitamente con cada línea que escribe, y son preguntas que la humanidad aún está luchando por responder. Porque incluso hoy, más de 3 siglos después de su muerte, vivimos en un mundo donde miles de millones de personas organizan sus vidas alrededor de rituales religiosos que Spinoza consideraría innecesarios, donde las instituciones religiosas siguen ejerciendo poder político y social enorme, donde las guerras aún se libran en nombre de Dios, donde la gente sigue rezando, suplicando, sacrificando y haciendo todo lo posible para ganar el favor de un Dios que, según Spinoza, no puede ser influenciado por acciones humanas porque es idéntico a las leyes inmutables de la naturaleza. ¿Hemos aprendido algo en estos 3 siglos o seguimos aferrados a las mismas ilusiones consoladoras que Spinoza intentó desmantelar? La respuesta es compleja, porque las ideas de Spinoza
han penetrado la cultura moderna de formas que no siempre son obvias. Cuando Einstein dijo que no podía creer en un Dios personal, que su religión cósmica era una reverencia ante la armonía del universo revelada por la ciencia, estaba canalizando a Spinoza. Cuando los estudios bíblicos modernos tratan las Escrituras como documentos históricos que deben ser analizados críticamente en lugar de ser aceptados ciegamente como revelación, están siguiendo el método que Spinoza pionero. Cuando las democracias seculares modernas separan la Iglesia del Estado y afirman que la autoridad gubernamental no deriva de mandato divino, sino del consentimiento de los gobernados, están aplicando principios que Spinoza ayudó a articular. Pero al mismo tiempo, la religión no ha desaparecido como algunos pensadores de la Ilustración predijeron. De hecho, en muchas partes del mundo está resurgiendo con fuerza renovada, precisamente como reacción contra la modernidad secular que las ideas de Spinoza ayudaron a crear. ¿Por qué? ¿Por qué la visión racional de Spinoza no ha prevalecido completamente? ¿Por qué millones siguen prefiriendo la fe a la razón? La respuesta podría estar en que Spinoza subestimó algo fundamental sobre la naturaleza humana, nuestra necesidad de significado narrativo, de conexión emocional con lo divino, de rituales que marquen los momentos importantes de nuestras vidas, de comunidad que se forma alrededor de creencias compartidas. El amor intellectualis Dei de Spinoza es sublime, pero es también frío, abstracto, accesible solo a mentes entrenadas en filosofía. ¿Qué ofrece a la madre que acaba de perder a su hijo y necesita creer que lo verá de nuevo? ¿Qué consuelo da al hombre enfrentando su propia muerte y buscando alguna seguridad de que su existencia no terminará completamente? ¿Qué puede decir a los oprimidos y explotados que necesitan creer que hay justicia más allá de este mundo donde los poderosos parecen ganar siempre? Spinoza diría que estos consuelos son ilusiones, que es mejor vivir con la verdad dura que con mentiras reconfortantes, que la verdadera libertad viene de aceptar la necesidad de todas las cosas y no de fantasear sobre intervenciones milagrosas. Pero ¿es razonable esperar que la mayoría de la humanidad viva así? ¿Es justo criticar a las personas por necesitar esperanza, por buscar consuelo, por querer creer que sus vidas tienen propósito cósmico? Aquí llegamos a una de las paradojas más profundas en la filosofía de Spinoza. Él creía sinceramente que la verdad es mejor que la ilusión, que el conocimiento adecuado lleva a la beatitud, que comprender la necesidad de todas las cosas trae paz mental. Pero también reconocía que la mayoría de las personas no alcanzarían ese nivel de comprensión, que la religión seguiría siendo necesaria como una forma de control social, como una manera de mantener la moral pública, como un sustituto inferior pero funcional para aquellos incapaces del conocimiento filosófico. No hay algo elitista, algo problemático en esta visión. No sugiere que hay verdades para los filósofos y verdades para las masas, que algunas personas están destinadas a vivir con ilusiones mientras otras alcanzan conocimiento genuino. Spinoza probablemente respondería que todos tienen la capacidad potencial de llegar al conocimiento adecuado, que no es cuestión de inteligencia innata, sino de disposición a pensar clara y rigurosamente, de voluntad de abandonar prejuicios y supersticiones, de coraje para enfrentar verdades que pueden ser aterradoras. Pero la experiencia de los últimos 3 siglos sugiere que incluso cuando las personas tienen acceso a educación, ciencia y filosofía, muchas aún eligen la religión, no por ignorancia, sino por elección genuina. ¿Qué hacemos con esto? ¿Respetamos la elección de las personas de vivir con lo que Spinoza consideraría ilusiones reconfortantes o insistimos, como él hizo, en que la verdad debe ser proclamada sin importar las consecuencias? Este dilema no es solo teórico, es profundamente práctico y ético. En el mundo moderno, vemos constantemente el choque entre visiones del mundo racionales y religiosas en debates sobre educación, política, derechos humanos, ciencia. Quienes abrazan la visión spinoziana tienden a ver la religión como un obstáculo para el progreso, una fuente de superstición que debe ser superada. Quienes abrazan la religión tienden a ver el ateísmo o panteísmo spinoziano como una negación nihilista del significado, una arrogancia intelectual que destruye los fundamentos morales de la sociedad. ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación
¿O estamos condenados a este conflicto perpetuo entre razón y fe, entre Spinoza y Abraham, entre ciencia y religión? Tal vez la pregunta misma está mal planteada. Tal vez no se trata de elegir entre dos opciones, sino de reconocer que diferentes personas, en diferentes momentos de sus vidas, necesitan diferentes formas de relacionarse con el misterio de la existencia. Hay momentos en la vida de una persona donde el análisis filosófico frío de Spinoza es exactamente lo que se necesita, donde ver el mundo como necesario, como sujeto a leyes inmutables, trae paz porque elimina la ilusión de que las cosas podrían haber sido diferentes, de que alguien es culpable, de que hay que buscar venganza o lamentarse eternamente. Pero hay otros momentos donde lo que se necesita no es comprensión intelectual, sino consuelo emocional. No es ver la necesidad, sino sentir que hay significado, que hay esperanza, que el sufrimiento no es en vano. Spinoza, con toda su genialidad, parece haber tenido un punto ciego respecto a esta dimensión de la experiencia humana, o más bien, la consideraba inferior, algo que debe ser superado en el camino hacia la sabiduría perfecta. Pero, ¿qué es la sabiduría? ¿Es realmente sabio negar o reprimir dimensiones fundamentales de nuestra humanidad en nombre de la pureza intelectual? ¿O hay una sabiduría más profunda en reconocer y honrar todas las formas en que los seres humanos buscan significado, incluyendo aquellas que no pasan por el intelecto? Estas preguntas nos llevan más allá de Spinoza, pero surgen inevitablemente de su filosofía, porque él nos fuerza a confrontar qué valoramos más: verdad o consuelo, comprensión o esperanza, necesidad o libertad. Y tal vez la respuesta es que no deberíamos tener que elegir, que una filosofía verdaderamente completa encontraría una manera de honrar tanto la exigencia de verdad como la necesidad humana de significado emocional y narrativo. Pero Spinoza no construyó tal filosofía. Construyó un sistema que es implacablemente racional, que no hace concesiones a la debilidad humana, que exige que aceptemos la realidad tal como es, sin las muletas de la ilusión religiosa. ¿Es esto lo que necesita la humanidad? 3 siglos después de Spinoza, después de la Ilustración que sus ideas ayudaron a inspirar, después de revoluciones científicas que han validado su insistencia en que el universo opera según leyes naturales, sin intervención sobrenatural, después de críticas bíblicas que han confirmado sus sospechas sobre la autoría humana de las Escrituras, ¿estamos más cerca de aceptar su visión o más lejos? La respuesta es ambigua. Por un lado, la secularización ha avanzado enormemente en muchas partes del mundo. Millones viven vidas completamente seculares sin sentir que les falta algo. Encuentran significado en el trabajo, las relaciones, el arte, la ciencia, sin necesidad de Dios. Por otro lado, la religión no solo persiste, sino que se adapta, evoluciona, encuentra nuevas formas de hablar a las necesidades humanas, y en muchos lugares está creciendo, no declinando. ¿Significa esto que Spinoza estaba equivocado, que su visión de un mundo completamente secularizado basado en razón era una utopía inalcanzable? Segunda parte. La pregunta de si Spinoza estaba equivocado depende de qué entendemos por estar en lo correcto en filosofía, y aquí entramos en un territorio peligroso porque toda filosofía, todo sistema de pensamiento, toda visión del mundo es en última instancia una apuesta, una elección de qué aspectos de la realidad privilegiar, qué dimensiones de la experiencia humana tomar como fundamento. Tales, Spinoza eligió privilegiar la razón, la coherencia lógica, la necesidad causal, la substancia única, y construyó sobre esa base un sistema que es internamente consistente, elegante, incluso hermoso en su simetría geométrica. Pero, ¿captura este sistema todo lo que es importante sobre la existencia humana? ¿Explica el amor, el arte, la moral, la experiencia subjetiva de ser un yo consciente en un mundo? Spinoza diría que sí, que todo esto puede ser entendido adecuadamente dentro de su sistema, que el amor es simplemente alegría acompañada de la idea de una causa externa, que el arte es expresión de afectos, que la moral deriva de comprender qué aumenta o disminuye nuestra potencia de actuar, que la conciencia es simplemente la idea del cuerpo. ¿Son estas explicaciones satisfactorias? ¿Capturan lo que realmente sentimos cuando experimentamos estas cosas o son reducciones que dejan fuera lo esencial,
Volvamos al tema central, a la doctrina esquecida que cambiaría todo si realmente la aceptáramos. Dios no necesita de culto. Examinemos esto más profundamente, extrayendo todas sus implicaciones. Si Dios realmente no necesita adoración, si los rituales religiosos no tienen efecto alguno sobre la realidad, si las oraciones no son escuchadas, si los sacrificios son inútiles, ¿qué queda de la religión? Spinoza respondería que lo único que queda, lo único que tiene valor real, es la comprensión de la naturaleza divina, que es idéntica a la comprensión de la naturaleza misma. La verdadera religión, en la visión de Spinoza, no consiste en ir a la sinagoga o la iglesia o la mezquita. No consiste en realizar rituales o recitar oraciones. No consiste en seguir mandamientos arbitrarios supuestamente revelados por Dios. La verdadera religión consiste en vivir según la razón, en comprender las causas de las cosas, en actuar de acuerdo con la naturaleza, en aumentar nuestra potencia de existir y actuar. ¿No es esto simplemente filosofía bajo otro nombre? Sí, exactamente. Y Spinoza no vería problema alguno en eso porque, para él, filosofía y religión genuina son lo mismo, o más bien, lo que tradicionalmente llamamos religión es una perversión de lo que debería ser, una degeneración de sabiduría en superstición. Pero entonces, ¿por qué la religión se pervirtió? ¿Por qué todas las tradiciones religiosas principales están centradas en rituales, sacerdocios, templos, oraciones, si estas cosas no tienen valor real? Spinoza tiene una respuesta clara y perturbadora. La religión se convirtió en lo que es porque los líderes religiosos descubrieron que podían usar el miedo y la superstición para controlar a las personas. Si convences a la gente de que Dios los castigará por desobedecer, que irán al infierno si no siguen las reglas, que solo a través de rituales específicos pueden ganarse el favor divino, entonces tienes en tus manos una herramienta de control social increíblemente poderosa. Las personas obedecerán, no porque comprendan que es lo mejor para ellas, no porque vean racionalmente que ciertas acciones aumentan su potencia de existir, sino porque temen el castigo divino o desean la recompensa celestial. Esta obediencia basada en miedo y esperanza es para Spinoza la antítesis de la verdadera virtud, que debe basarse en comprensión, no en superstición. ¿Es esta una visión cínica de la religión? Spinoza no lo creería así. Simplemente está siendo honesto sobre cómo funcionan realmente las instituciones religiosas. Mira cualquier religión organizada. ¿Qué encontrarás? Jerarquías de poder con sacerdotes, rabinos, imanes, monjes, obispos, papas, todos reclamando autoridad especial para interpretar la voluntad divina. Reglas elaboradas sobre qué comer, qué vestir, cuándo rezar, cómo rezar, a quién puedes casarte, cómo debes comportarte sexualmente, qué puedes leer, qué puedes pensar, amenazas de condenación eterna para quienes desobedecen y promesas de salvación para quienes se conforman. ¿No es todo esto exactamente el tipo de sistema de control que emerge cuando algunas personas reclaman tener acceso especial a la voluntad de un Dios invisible e inescrutable? Y lo más crucial, ¿qué pasaría con todo este sistema si la gente realmente aceptara la doctrina de Spinoza de que Dios no necesita ninguna de estas cosas, que no hay castigo ni recompensa, que las reglas no vinieron de Dios, sino de humanos buscando poder? El sistema colapsaría completamente, y esta es precisamente la razón por la que las ideas de Spinoza fueron tan ferozmente suprimidas. No porque fueran incoherentes o irracionales, sino porque eran demasiado peligrosas, porque minaban los fundamentos mismos sobre los que descansa toda autoridad religiosa. Si no hay revelación divina especial, entonces los sacerdotes no tienen conocimiento especial. Si no hay mandamientos divinos, entonces no hay obligación de obedecer leyes que no tienen justificación racional. Si no hay vida después de la muerte con recompensas y castigos, entonces no hay razón para sacrificar la felicidad en esta vida por promesas del más allá. Si Dios no interviene en asuntos humanos, entonces no tiene sentido rogar por milagros o agradecer por bendiciones. Todo el edificio de la religión organizada descansa sobre premisas que Spinoza cuestiona y rechaza sistemáticamente. Pero ¿qué pasaría realmente si la humanidad aceptara esto? ¿Sería catastrófico como los religiosos han advertido siempre, llevando al colapso moral y social? ¿O sería liberador,
como Spinoza creía, permitiendo que las personas vivan según la razón en lugar de según el miedo. La historia de los últimos 3 siglos ha proporcionado una especie de experimento natural sobre esta cuestión, y los resultados son mixtos. Sociedades que se han secularizado extensamente, como muchos países de Europa Occidental, no han colapsado en caos moral. De hecho, a menudo tienen indicadores sociales muy positivos en términos de educación, salud, igualdad, bajos niveles de criminalidad, pero tampoco han alcanzado la utopía racional que pensadores de la Ilustración imaginaron. Siguen teniendo problemas, conflictos, sufrimiento, y muchas personas en estas sociedades reportan sentimientos de falta de significado, alienación, vacío existencial. ¿Es esto porque han abandonado la religión, como los críticos conservadores argumentan? ¿O es porque el secularismo moderno no ha proporcionado un sustituto adecuado para las funciones que la religión cumplía, funciones que van más allá del simple control social? Esta es una de las grandes preguntas que la filosofía de Spinoza deja sin responder satisfactoriamente. Él creía que el conocimiento adecuado, el amor intelectual de Dios, era suficiente para proporcionar beatitud, paz mental, satisfacción profunda. Pero, ¿cuántas personas pueden realmente alcanzar ese estado? ¿Cuántas tienen la capacidad, el tiempo, la inclinación para dedicarse al tipo de contemplación filosófica rigurosa que Spinoza prescribe? Y para aquellos que no pueden o no quieren hacer eso, ¿qué ofrece su filosofía? Muy poco, honestamente. Spinoza no era un constructor de comunidades, no estaba interesado en crear rituales seculares que reemplazaran los religiosos. No pensó mucho en cómo su filosofía podría traducirse en una forma de vida práctica para personas ordinarias. Su enfoque estaba en alcanzar la verdad, costo lo que costara, y dejó que otros se preocuparan por las consecuencias prácticas. ¿Es esto una fortaleza o una debilidad? Depende de qué valoremos. Si valoramos sobre todo la coherencia intelectual, la honestidad filosófica, la búsqueda de verdad sin compromiso, entonces la intransigencia de Spinoza es admirable. Si valoramos la aplicabilidad práctica, la utilidad social, la capacidad de satisfacer necesidades humanas reales, entonces su filosofía parece incompleta, demasiado abstracta, insuficientemente atenta a dimensiones importantes de la vida humana. Pero tal vez estamos siendo injustos con Spinoza al juzgarlo por estándares que él nunca pretendió cumplir. Él no estaba tratando de fundar una religión de reemplazo o un sistema de autoayuda. Estaba tratando de comprender la naturaleza de la realidad, y si esa comprensión resultaba incómoda o impráctica para la mayoría de las personas, eso no era su problema. Volvamos a la cuestión del culto, porque este es realmente el corazón del asunto, el punto donde la filosofía de Spinoza choca más violentamente con toda la tradición religiosa. ¿Por qué los seres humanos adoran? No según la teología oficial, que diría que adoramos porque Dios lo manda y merece, sino realmente, psicológicamente, antropológicamente, porque este comportamiento está prácticamente universal en todas las culturas humanas. Una respuesta podría ser que el culto satisface necesidades psicológicas profundas, la necesidad de expresar gratitud y reverencia ante algo mayor que nosotros mismos, la necesidad de marcar momentos significativos con ritual y solemnidad, la necesidad de sentir que somos vistos y reconocidos por el cosmos, no solo átomos insignificantes perdidos en la inmensidad. Spinoza diría que estas necesidades surgen de conocimiento inadecuado, de no comprender nuestra verdadera relación con la totalidad de la naturaleza, pero ¿es razonable esperar que las personas vivan sin satisfacer estas necesidades solo porque surgen de conocimiento inadecuado? Imagina a alguien enfrentando una crisis terrible, digamos, una enfermedad mortal. Según Spinoza, entender que la enfermedad es simplemente una configuración particular de causas naturales, operando necesariamente, debería traer paz mental, porque elimina preguntas torturadas sobre ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice para merecer esto? Todo simplemente es como es, y no podría ser diferente dadas las causas que lo precedieron. ¿Pero es esto realmente consolador para alguien en agonía? ¿O es más bien una especie de frialdad brutal que niega la legitimidad del sufrimiento humano? La persona enferma que reza, que busca consuelo en la idea de que Dios tiene un plan,
Que su sufrimiento tiene algún significado en un esquema mayor, está, según Spinoza, viviendo en ilusión. Pero esa ilusión proporciona consuelo, esperanza, la capacidad de seguir adelante. ¿Es la verdad de Spinoza realmente mejor que esta ilusión si la verdad trae desesperación? Aquí tocamos un dilema filosófico fundamental que va más allá de Spinoza. ¿Es siempre mejor saber la verdad, incluso si esa verdad es aterradora o desmoralizadora? La mayoría de los filósofos dirían que sí, que hay valor intrínseco en la verdad independientemente de sus consecuencias prácticas. Pero esto mismo es una valoración, una elección, no un hecho necesario. Podríamos igualmente argumentar que lo que tiene valor intrínseco es el florecimiento humano, y si la ilusión sirve mejor a ese florecimiento que la verdad, entonces la ilusión es preferible. Spinoza no aceptaría este argumento, porque para él, el verdadero florecimiento humano solo es posible a través del conocimiento adecuado. Toda felicidad basada en ilusión es frágil, vulnerable, inferior. Pero nuevamente, esto es una afirmación que necesita ser probada, no simplemente asumida. ¿Qué evidencia tenemos de que la felicidad basada en conocimiento filosófico es superior a la felicidad basada en fe religiosa? Ambas parecen capaces de producir satisfacción profunda en aquellos que las alcanzan. Un místico que ha experimentado unión extática con Dios reporta una beatitud que parece tan profunda como la del filósofo que ha alcanzado comprensión clara de las causas necesarias. Podemos decir que uno es genuino y el otro es ilusorio. ¿Sobre qué base hacemos esa distinción? Spinoza diría que la diferencia está en la estabilidad. El conocimiento filosófico proporciona paz que no puede ser perturbada porque está basada en comprensión de verdades eternas, mientras que la fe religiosa es vulnerable a la duda, a la pérdida de fe, a la revelación de que las creencias eran falsas. Pero en la práctica, ¿es esto cierto? Muchos creyentes religiosos mantienen su fe toda la vida sin perturbación seria, mientras que muchos filósofos experimentan dudas, crisis, inseguridad sobre sus conclusiones. La estabilidad parece depender más del temperamento individual que del tipo de creencia. Estamos girando alrededor de una cuestión central sin resolverla. Tiene razón Spinoza. Debemos aceptar su doctrina de que Dios no necesita culto y todas las conclusiones que fluyen de ella. La única respuesta honesta es que esto es una decisión que cada persona debe hacer por sí misma, basada no solo en argumentos intelectuales, sino en su propia experiencia, temperamento, necesidades. Para algunos, la visión de Spinoza será profundamente liberadora, quitando cargas de culpa y miedo que la religión ha impuesto, permitiendo una relación directa con la realidad sin intermediarios ni ilusiones. Para otros, será empobrecedora, quitando dimensiones de significado y trascendencia que hacen la vida soportable, dejando solo un universo frío y mecánico donde no hay propósito, no hay justicia, no hay esperanza de que el sufrimiento termine alguna vez. Ambas respuestas son legítimas, ambas reflejan aspectos reales de lo que significa ser humano. Pero dejemos que Spinoza hable por sí mismo por un momento. Imaginemos que pudiera dirigirse directamente a alguien que está considerando sus ideas. ¿Qué diría? Probablemente algo como esto. No te pido que abandones tu búsqueda de significado, solo que la bases en comprensión en lugar de en superstición. No te pido que dejes de amar a Dios, solo que entiendas que Dios no es un ser personal que responde a tus súplicas, sino la totalidad infinita de la realidad, y que amarla significa comprenderla, no rogarle. No te pido que dejes de buscar beatitud, solo que la busques por el camino del conocimiento, en lugar del camino del ritual vacío. No te pido que niegues tus afectos, tu alegría, tu tristeza, tu deseo, solo que comprendas sus causas para que no seas esclavo de ellos. No te pido que te vuelvas inhumano, solo que alcances tu máximo potencial como ser racional. ¿Es esta una oferta atractiva? Para algunas personas, profundamente sí. Para otras, profundamente no. Y esto nos trae de vuelta a la cuestión del miedo, porque en última instancia, la resistencia a las ideas de Spinoza no es solo intelectual, sino emocional, visceral. La gente no rechaza su filosofía porque encuentren fallas lógicas en sus argumentos, aunque ciertamente hay objeciones filosóficas legítimas que se pueden plantear. La rechazan porque tienen miedo de vivir en el tipo de mundo que Spinoza describe, un mundo sin providencia divina,
sin justicia cósmica, sin esperanza de vida eterna. Este miedo es perfectamente comprensible. Es tal vez la emoción humana más fundamental, y Spinoza lo sabía. De hecho, uno de sus insights psicológicos más profundos es que el miedo y la esperanza van siempre juntos. Son dos caras de la misma moneda, y que la religión opera manipulando estas dos emociones. Te hace temer el castigo divino y esperar la recompensa celestial. Y en ese estado de miedo-esperanza, eres controlable, manipulable, obediente. La liberación que Spinoza ofrece es liberación de este ciclo de miedo y esperanza, pero el precio es renunciar a la esperanza consoladora junto con el miedo paralizante. ¿Es un buen trato? Spinoza diría que no es cuestión de bueno o malo, simplemente es la verdad, y la verdad no se preocupa por si nos gusta o no. Pero para seres humanos concretos, viviendo vidas concretas, enfrentando sufrimiento concreto, la cuestión de si una filosofía proporciona consuelo importa mucho. Y aquí Spinoza parece casi cruel en su indiferencia a este aspecto de la experiencia humana, o más bien, no indiferente, sino convencido de que el consuelo falso es peor que ningún consuelo, que es mejor enfrentar la realidad desnuda que esconderse detrás de ilusiones reconfortantes. ¿Tiene razón en esto? No lo sé. Honestamente, no lo sé. Y sospecho que no hay una respuesta única que aplique a todas las personas en todas las circunstancias. Hay momentos donde enfrentar la verdad sin adornos es exactamente lo que se necesita, donde las ilusiones se han vuelto sofocantes, donde el peso de mantener la fe se ha vuelto más pesado que el peso de vivir sin ella. Y hay otros momentos donde lo que se necesita desesperadamente es esperanza, incluso si esa esperanza no puede ser justificada racionalmente, porque sin esperanza, la capacidad misma de continuar viviendo se erosiona. Spinoza vivió su vida en el primer modo, buscando verdad sin compromiso, rechazando consuelos que no podía justificar filosóficamente, y por todas las cuentas encontró satisfacción profunda en esa forma de vida. Pero fue una vida bastante solitaria, bastante austera, bastante alejada de las preocupaciones ordinarias de la mayoría de las personas. ¿Es un modelo que podemos o debemos emular? ¿O es simplemente un extremo del espectro humano, valioso a su manera pero no necesariamente superior a otras formas de vida? La pregunta sobre la superioridad nos trae de vuelta a la cuestión del relativismo. Si no hay un Dios personal que establece valores absolutos, si todo es simplemente naturaleza, operando según leyes necesarias, entonces, ¿todos los valores son relativos? Spinoza diría que no, que hay valores objetivos basados en lo que aumenta o disminuye nuestra potencia de existir y actuar, que la razón puede discernir lo que es genuinamente bueno o malo para nosotros. Pero esta respuesta depende de aceptar su metafísica, su identificación de Dios con naturaleza, su teoría de los afectos, su concepción de la mente como idea del cuerpo. Si rechazamos cualquiera de estos elementos, todo el sistema de ética espinosista se vuelve problemático, y muchos filósofos han rechazado aspectos del sistema de Spinoza, incluso mientras admiraban su genialidad y su coraje. ¿Qué podemos rescatar de Spinoza, incluso si no aceptamos todo su sistema? Tal vez esto: la insistencia en la honestidad intelectual, la negativa a aceptar respuestas fáciles solo porque son consoladoras, el coraje de pensar hasta las últimas consecuencias, incluso cuando esas consecuencias son incómodas, la determinación de basar la vida en comprensión en lugar de en superstición. Estos son valores que trascienden los detalles específicos de la metafísica espinosista y que siguen siendo relevantes hoy. Podemos estar en desacuerdo con Spinoza sobre si Dios es idéntico a la naturaleza, sobre si hay libre albedrío, sobre si hay inmortalidad del alma, pero difícilmente podemos estar en desacuerdo con la idea de que deberíamos basar nuestras creencias en razón y evidencia en lugar de en tradición y autoridad. Ese fue el legado duradero de Spinoza, y es por eso que a pesar de toda la controversia, a pesar de todas las prohibiciones y condenas, sus ideas sobrevivieron y eventualmente transformaron el pensamiento occidental. Tercera parte. Ahora llegamos al clímax filosófico de esta reflexión, al punto donde debemos enfrentar la pregunta más radical que las ideas de Spinoza plantean. Si él tiene razón, si Dios realmente no necesita culto,
Si toda la religión organizada está basada en un malentendido fundamental sobre la naturaleza de lo divino, si los rituales y oraciones y sacrificios son inútiles, si no hay vida después de la muerte donde se corrijan las injusticias de esta vida, si todo es simplemente naturaleza operando según leyes necesarias, entonces ¿qué? ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo vivimos? ¿Qué nos motiva a actuar moralmente si no hay recompensas ni castigos divinos? ¿Qué nos impide caer en nihilismo y desesperación si no hay propósito cósmico para nuestras vidas? Estas son las preguntas que los críticos de Spinoza han planteado durante 3 siglos, y son preguntas legítimas que merecen respuestas serias. Spinoza no negaba que estas fueran preguntas importantes, simplemente creía que tenían respuestas que no dependían de la religión tradicional. La moral, en su visión, no requiere mandamientos divinos. Emerge naturalmente de comprender qué aumenta nuestra potencia de existir. Actuamos virtuosamente, no porque Dios lo ordene, sino porque es racional hacerlo, porque vivir según la razón produce mejor resultado que vivir según pasiones ciegas. El propósito de la vida no viene de algún plan cósmico, sino de la actividad misma de comprender y actuar según esa comprensión. La satisfacción profunda, la beatitud, no requiere vida eterna. Puede ser alcanzada aquí y ahora a través del conocimiento adecuado. ¿Son estas respuestas satisfactorias? Depende de a quién preguntes, pero han sido lo suficientemente convincentes para que millones de personas en el mundo moderno vivan vidas esencialmente spinozistas sin saberlo. Vidas basadas en razón en lugar de fe, en comprensión en lugar de obediencia, en valores humanistas en lugar de mandamientos divinos. Pero hay un aspecto de la filosofía de Spinoza que se vuelve particularmente relevante aquí, particularmente desafiante: su determinismo radical. Si todo está causalmente determinado por la naturaleza de la substancia infinita, si nada podría ser diferente de lo que es, entonces, ¿qué espacio queda para la responsabilidad humana, para la elección, para el esfuerzo moral? ¿No implica el determinismo que todo es inevitable, que no tiene sentido intentar cambiar nada, porque lo que será, será? Spinoza era muy consciente de esta objeción y dedicó considerable esfuerzo a responderla, pero su respuesta es sutil y fácil de malinterpretar. Él diría que aunque nuestras acciones están determinadas, no tenemos conocimiento completo de todas las causas que nos determinan, y por lo tanto, la experiencia subjetiva de elegir permanece. Más importante, el conocimiento mismo de que estamos determinados es una de las causas que nos determina, y este conocimiento puede transformar nuestra forma de actuar. Cuando comprendemos que nuestra ira, por ejemplo, está causada por una cadena de eventos que incluyen nuestras experiencias pasadas, nuestra constitución física, las circunstancias presentes, ese conocimiento mismo puede disminuir la ira, puede hacernos más reflexivos, menos reactivos. No es que el conocimiento nos libere del determinismo, sino que el conocimiento cambia la forma en que el determinismo opera a través de nosotros. La libertad, en la visión de Spinoza, no es libertad de causas, que es imposible, sino actuación según nuestra propia naturaleza, en lugar de ser empujados por causas externas. Cuando actuamos según comprensión clara, según razón, estamos siendo más libres incluso dentro del determinismo universal, porque estamos actuando según lo que realmente somos, en lugar de según fuerzas que nos son ajenas. ¿Es esta una concepción coherente de libertad? Ha sido debatida extensamente, y no pretendo resolver esa cuestión aquí, solo señalar que para Spinoza el determinismo no elimina la importancia de la elección moral y el esfuerzo, simplemente cambia cómo entendemos esas cosas. Volvamos ahora al tema central, la doctrina esquecida que cambiaría todo. Dios no necesita de culto. Hemos explorado las implicaciones de esta idea, hemos visto cómo socava la religión organizada, hemos examinado las objeciones y las respuestas, pero no hemos enfrentado directamente la pregunta más personal. ¿Deberías tú, específicamente tú que estás leyendo o escuchando esto, aceptar esta doctrina? ¿Deberías abandonar el culto, dejar de rezar, rechazar los rituales que tal vez has practicado toda tu vida? Spinoza nunca te diría qué hacer. Él presentó sus argumentos y dejó que cada persona decidiera. Pero implícito en toda su filosofía está la idea de que si realmente comprendes,
Si realmente ves la verdad de lo que está diciendo, entonces ciertos comportamientos naturalmente dejarán de tener sentido para ti. No dejarás de rezar porque Spinoza te lo ordenó, sino porque reconocerás que no tiene objeto, que estás hablando a un Dios que no escucha porque no es ese tipo de Dios. No rechazarás los rituales porque sean malos en sí mismos, sino porque verás que no logran lo que pretenden lograr, que son teatro vacío. Pero, ¿qué pasa si los rituales logran algo, incluso si no es lo que pretenden? ¿Qué pasa si el acto de rezar, aunque no sea escuchado por ningún Dios personal, sin embargo trae paz a quien reza, organiza sus pensamientos, proporciona un momento de reflexión y calma en medio del caos de la vida? ¿Qué pasa si los rituales comunitarios, aunque no tengan efecto sobrenatural, sin embargo crean lazos sociales, proporcionan sentido de pertenencia, marcan los momentos importantes de la vida con solemnidad y significado? Spinoza tendría que admitir que estas cosas tienen valor, aunque no el valor que tradicionalmente se les atribuye. Pero entonces surge la pregunta: ¿es posible mantener las prácticas religiosas después de perder las creencias que supuestamente las justifican? ¿Puedes seguir yendo a la sinagoga, o la iglesia, o la mezquita, si no crees que Dios realmente escucha tus oraciones? Algunas personas dicen que sí, que pueden mantener las prácticas por sus beneficios sociales y psicológicos mientras abandonan las creencias sobrenaturales. Otras dicen que esto es hipocresía, que si no crees debes ser honesto y abandonar las prácticas también. Spinoza probablemente estaría del lado de la honestidad, del rechazo de hipocresía, de vivir según tus verdaderas convicciones, incluso si eso te aísla de la comunidad. Él pagó ese precio personalmente y no parece haberlo lamentado, o al menos no lo expresó públicamente. Pero no todos tienen su temple, su disposición a vivir en aislamiento relativo, su capacidad de encontrar satisfacción en la contemplación filosófica solitaria. Para la mayoría de las personas, la comunidad es esencial, y si abandonar para la mayoría de las personas, la comunidad es esencial, y si abandonar la religión significa perder tu comunidad, entonces el costo puede ser demasiado alto. Esta es una de las razones por las que las ideas de Spinoza, aunque intelectualmente convincentes para muchos, no han sido adoptadas más ampliamente en la práctica, porque no es solo cuestión de aceptar argumentos filosóficos, es cuestión de reorganizar toda tu vida, tus relaciones, tu sentido de identidad. ¿Qué significa ser judío si no crees en el Dios de Abraham? ¿Qué significa ser cristiano si no crees en la resurrección? ¿Qué significa ser musulmán si no crees que el Corán es la palabra literal de Dios? Para Spinoza, estas identidades basadas en creencias sobrenaturales eran fundamentalmente problemáticas, obstáculos para el pensamiento claro, fuentes de división y conflicto. Él imaginaba, tal vez ingenuamente, que las personas podrían unirse alrededor de valores racionales, compartidos, en lugar de creencias religiosas particulares. Pero la historia ha mostrado que las identidades religiosas son increíblemente resistentes, que las personas se aferran a ellas incluso cuando las creencias que supuestamente las sustentan se han erosionado. ¿Por qué? Porque estas identidades proporcionan algo más profundo que creencias intelectuales, proporcionan pertenencia, continuidad con el pasado, conexión con ancestros, un lugar en una narrativa mayor que la vida individual. Spinoza no tenía respuesta adecuada para esta dimensión de la experiencia religiosa, porque él mismo la había rechazado cuando fue excomulgado. Cortó sus lazos con su comunidad de origen y nunca formó una nueva comunidad comparable. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca fundó una escuela o movimiento que pudiera proporcionar la estructura comunitaria que la religión proporciona. Vivió como un pensador solitario produciendo ideas radicales que solo serían completamente apreciadas después de su muerte. Es una vida admirable en muchos sentidos, pero no es un modelo que la mayoría de las personas puedan o quieran seguir. Y esto plantea una cuestión importante. ¿Puede la filosofía de Spinoza traducirse en una forma de vida que funcione para personas ordinarias con familias, trabajos, necesidades de comunidad? ¿O es inherentemente una filosofía para unos pocos, para aquellos con temperamento especialmente intelectual y disposición a vivir apartados? Tal vez la pregunta está mal planteada.
Tal vez no se trata de vivir completamente según Spinoza o completamente según la religión tradicional, sino de encontrar algún punto medio, alguna síntesis donde se puedan mantener aspectos valiosos de ambos. Pero Spinoza mismo probablemente rechazaría esta idea porque su filosofía no admite compromiso fácilmente. O aceptas que hay solo una substancia infinita, o aceptas que hay un Dios personal separado de la creación. No puedes tener ambos. O aceptas el determinismo universal, o aceptas el libre albedrío libertario. No puedes tener ambos. O basas tu vida en razón, o la basas en fe. Y aunque Spinoza reconocía que la mayoría viviría con mezcla de ambas, claramente consideraba la razón superior. Esta intransigencia filosófica es parte de lo que hace a Spinoza grande, pero también parte de lo que lo hace difícil de aplicar en la vida práctica. Consideremos ahora cómo la doctrina de que Dios no necesita culto afecta específicamente la cuestión de la oración. Millones de personas rezan diariamente, y cuando les preguntas por qué, dan diversas razones: para pedir ayuda, para expresar gratitud, para buscar guía, para sentir conexión con lo divino, para encontrar paz interior. Según Spinoza, todas estas razones están basadas en malentendidos sobre la naturaleza de Dios. Dios no puede proporcionar ayuda en el sentido de intervenir para cambiar el curso natural de los eventos. Dios no necesita tu gratitud, porque la gratitud implica que alguien hizo algo que no tenía que hacer, que eligió beneficiarte, pero Dios no elige, simplemente es según su naturaleza necesaria. Dios no puede proporcionar guía como un padre sabio porque no tiene intenciones particulares para tu vida. Las cosas simplemente se desarrollan según leyes causales. La conexión con lo divino, según Spinoza, no viene de hablar a Dios en oración, sino de comprender la naturaleza divina, que es idéntica a comprender la naturaleza misma. Pero ¿qué hay de la última razón? Encontrar paz interior. ¿No puede la oración lograr esto incluso si no logra nada más? Aquí Spinoza tendría que ser más cuidadoso, porque él mismo valoraba enormemente la paz interior, el aquietamiento de las pasiones, el logro de beatitud. Si la oración funciona como una técnica para calmar la mente, similar a la meditación, entonces tiene valor instrumental, incluso si las creencias que la acompañan son falsas. Pero Spinoza probablemente argumentaría que hay formas mejores de lograr paz interior, formas que no dependen de creencias falsas, formas que vienen de comprender adecuadamente nuestra situación en lugar de fantasear sobre intervención divina. La meditación filosófica sobre la naturaleza de la necesidad, sobre nuestra conexión con la totalidad infinita, sobre la eternidad de la mente en cuanto comprende cosas bajo el aspecto de la eternidad, estas son las prácticas que Spinoza recomendaría en lugar de la oración tradicional. Pero ¿cuántas personas pueden realmente practicar meditación filosófica de este tipo? Requiere entrenamiento intelectual, capacidad de abstracción, disciplina mental que no todos poseen o pueden desarrollar. La oración tradicional, por otro lado, es accesible a cualquiera, no requiere educación filosófica, no requiere capacidad de pensamiento abstracto, solo requiere la capacidad de hablar o pensar palabras dirigidas a Dios. Esta es parte de su poder y su persistencia. Es democrática, universal, no elitista. La filosofía de Spinoza, por más brillante que sea, es inevitablemente elitista en el sentido de que solo aquellos con considerable capacidad intelectual pueden realmente comprenderla y vivirla plenamente. Spinoza no negaba esto, pero tampoco lo veía como problema. Simplemente reconocía que diferentes personas tienen diferentes capacidades y que el conocimiento del tercer género, el conocimiento intuitivo de la esencia de las cosas, no está al alcance de todos. ¿Es esto aceptable? En una época que valora la igualdad, que rechaza jerarquías basadas en capacidad innata, la admisión de Spinoza de que algunos pueden alcanzar beatitud filosófica mientras otros no pueden, puede parecer problemática. Pero tal vez es simplemente honesta. No todos tienen el mismo talento para las matemáticas, no todos pueden ser grandes músicos o atletas. ¿Por qué deberíamos esperar que todos puedan ser grandes filósofos? La pregunta es si aquellos que no pueden alcanzar el conocimiento filosófico máximo están condenados a vidas inferiores, menos satisfactorias. Spinoza diría que no necesariamente. Pueden vivir vidas morales buenas,
basadas en conocimiento del segundo género, conocimiento racional de causas y efectos, sin necesitar alcanzar el conocimiento intuitivo del tercer género. Y aquí, finalmente, Spinoza hace espacio para algo como religión, no la religión supersticiosa basada en miedo y esperanza, sino una religión racional basada en amor al prójimo y justicia, que enseña a las personas a vivir bien incluso sin comprensión filosófica profunda. Esto complica la imagen de Spinoza como simple destructor de religión. Él distinguía entre religión verdadera y religión falsa, entre religión que sirve para control social mediante superstición y religión que sirve para promover justicia y caridad. El problema es que la mayoría de la religión realmente existente cae en la primera categoría. Está tan entremezclada con creencias sobrenaturales, rituales vacíos, poder clerical, que es difícil separar el grano de la paja. ¿Puede existir una religión puramente racional del tipo que Spinoza aprobaría? La historia de los últimos 3 siglos ha visto varios intentos. El deísmo de la Ilustración, el unitarismo, el humanismo secular, varios tipos de religión liberal que retienen lenguaje y ritual religioso mientras abandonan creencias sobrenaturales. Pero ninguno de estos ha capturado la imaginación y lealtad de las masas de la forma que la religión tradicional ha hecho. ¿Por qué? Porque tal vez lo que las personas realmente quieren de la religión no es lo que Spinoza quería. No es comprensión racional, sino consuelo emocional. No es verdad, sino esperanza. No es conocimiento, sino comunidad. Si esto es cierto, si las necesidades que la religión satisface son fundamentalmente emocionales y sociales en lugar de intelectuales, entonces ninguna cantidad de argumento filosófico, no importa cuán brillante, va a hacer que las personas abandonen la religión. Podrán aceptar intelectualmente que Spinoza tiene razón, que los argumentos tradicionales para la existencia de Dios son débiles, que la Biblia es claramente un documento humano, que los milagros son imposibles, que la oración no es escuchada, y sin embargo, seguirán yendo a la iglesia, seguirán rezando, seguirán encontrando significado en rituales que intelectualmente reconocen como vacíos. ¿Es esto hipocresía? ¿O es simplemente reconocimiento de que los seres humanos somos criaturas complejas, con múltiples necesidades, que no todas pueden ser satisfechas por el intelecto solo? Spinoza probablemente vería esto como debilidad, como incapacidad de vivir según las propias convicciones, pero tal vez es más generoso verlo como reconocimiento de que la vida humana requiere más que verdad intelectual, que requiere también belleza, comunidad, ritual, narrativa, esperanza, y que si la filosofía no puede proporcionar estas cosas, entonces las personas buscarán suplementos, incluso, o si esos suplementos están basados en creencias que no pueden defender filosóficamente. Esto no hace que las creencias sean verdaderas, pero sí hace que sean útiles, y tal vez la utilidad es suficiente razón para mantenerlas, al menos para aquellos que no tienen el temperamento o la inclinación para vivir según pura razón, como Spinoza hizo. Estamos llegando al final de esta segunda parte, y hemos explorado la tensión entre la visión racional de Spinoza y las necesidades humanas que la religión tradicional satisface, entre la demanda de verdad sin compromiso y la realidad de que la mayoría de las personas no pueden o no quieren vivir según esa demanda. Hemos visto cómo la doctrina de que Dios no necesita culto socava los fundamentos de la religión organizada, pero también cómo esa doctrina, por más verdadera que pueda ser filosóficamente, no proporciona sustitutos adecuados para las funciones que la religión cumple. Hemos considerado si es posible separar los aspectos valiosos de la religión, la comunidad, el ritual, los valores morales, de los aspectos problemáticos, las creencias sobrenaturales, el dogmatismo, la intolerancia. Y hemos reconocido que esta separación es mucho más difícil de lo que los pensadores de la Ilustración imaginaron, porque todos estos aspectos están profundamente entrelazados en la experiencia religiosa real. En la tercera y final parte, debemos enfrentar las conclusiones más radicales de todo esto. Debemos preguntar qué significa para el futuro de la humanidad, si Spinoza tiene razón, si realmente estamos viviendo en un universo sin propósito cósmico, sin justicia divina, sin esperanza de inmortalidad,
¿Es este un universo en el que vale la pena vivir? ¿Es este un universo que puede sostener civilización humana a largo plazo? ¿O necesitamos, como Dostoyevsky sugirió, creer que si Dios no existe, entonces todo está permitido? Estas son las preguntas finales, las más aterradoras, y son las que debemos enfrentar ahora. Tercera parte. Hay un silencio que sigue a la destrucción de certezas, un vacío que se abre cuando las estructuras que han sostenido civilizaciones enteras colapsan, y ese silencio es aterrador precisamente porque nos obliga a escuchar lo que siempre estuvo allí, pero que habíamos logrado ignorar. El sonido del universo mismo, indiferente, mecánico, girando según leyes que no conocen propósito, compasión o justicia. Este es el silencio que Spinoza nos invita a escuchar, el silencio que emerge cuando finalmente aceptamos que no hay nadie allá arriba escuchando nuestras oraciones, respondiendo nuestras súplicas, llevando la cuenta de nuestras virtudes y pecados, preparando recompensas o castigos en algún más allá. ¿Puede la humanidad soportar este silencio? ¿Puede vivir sin el consuelo de creer que alguien está a cargo, que hay un plan, que todo tiene significado? La historia del pensamiento occidental desde Spinoza puede ser vista como una serie de intentos de responder esta pregunta, de encontrar formas de vivir después de que Dios, en el sentido tradicional, ha muerto. Nietzsche, 2 siglos después de Spinoza, proclamó explícitamente la muerte de Dios y reconoció que esto era tanto liberación como catástrofe, que significaba que debíamos inventar nuevos valores porque los antiguos ya no tenían fundamento. El existencialismo del siglo XX luchó con la absurdidad de la existencia en un universo sin propósito inherente. Algunos como Camus abrazando el absurdo con desafío noble, otros como Sartre insistiendo en que somos condenados a ser libres, obligados a crear significado donde no hay ninguno. El posmodernismo cuestionó si la verdad objetiva siquiera existe, si todas las narrativas son igualmente válidas o inválidas, si estamos flotando en un mar de interpretaciones sin ancla en la realidad. Y a través de todo esto, la ciencia avanzó implacablemente, confirmando cada vez más la visión spinoziana de un universo gobernado por leyes naturales sin excepción, sin milagros, sin intervención divina. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Spinoza creía que nos lleva a la liberación, a vivir según la razón, a la beatitud que viene del conocimiento adecuado. Pero 3 siglos de experiencia sugieren que la situación es más compleja, más problemática, más ambigua de lo que él anticipó. Porque sí, algunas personas han encontrado la liberación en abandonar la religión, en vivir según la razón, en aceptar un universo sin propósito cósmico. Pero muchas otras han encontrado que esta forma de vida es insoportablemente vacía, que sin la estructura que la religión proporciona, sin la esperanza de trascendencia, sin la creencia en justicia última, la vida pierde su sabor, su intensidad, su capacidad de justificar el sufrimiento inevitable que conlleva. Y esta segunda respuesta no puede ser simplemente descartada como debilidad o estupidez. Es una respuesta genuina a una situación genuinamente difícil. Consideremos por un momento lo que realmente implica aceptar completamente la visión de Spinoza. Significa aceptar que cuando mueres, dejas de existir completamente, excepto como memorias en mentes de otros que también morirán. Significa aceptar que no hay justicia cósmica, que los malvados pueden prosperar mientras los virtuosos sufren y no hay corrección de esto en ningún más allá. Significa aceptar que el universo es indiferente a tus preocupaciones, que puedes suplicar y rogar pero no hay nadie escuchando, que estás fundamentalmente solo en un cosmos que no sabe que existes. Significa aceptar que no hay propósito mayor para tu vida que el que tú mismo creas, que no eres parte de ningún plan divino, que tu existencia es un accidente cósmico sin significado inherente. ¿Puede el ser humano promedio, no el filósofo entrenado, sino la persona ordinaria luchando con las dificultades de la vida, realmente aceptar todo esto y seguir funcionando, seguir encontrando razones para levantarse cada mañana, seguir tratando de ser bueno cuando no hay recompensa garantizada? Spinoza diría que sí, que el conocimiento adecuado de nuestra situación es en sí mismo liberador, que comprender la necesidad de todas las cosas trae paz porque elimina el resentimiento, la culpa, el arrepentimiento,
todas las emociones que surgen de creer que las cosas podrían haber sido diferentes. Si realmente comprendes que todo es como tiene que ser, que no podrías haber actuado diferente, dadas todas las causas que te determinaban, entonces te liberas de la carga de culpa y remordimiento. Si comprendes que los demás también están determinados, no puedes realmente odiarlos por lo que hacen, solo puedes ver sus acciones como efectos necesarios de causas que los precedieron. Esta forma de ver el mundo puede traer una especie de paz estoica, una aceptación ecuánime de lo que es. Pero ¿es este el tipo de paz que realmente queremos? ¿O hay algo en nosotros que se rebela contra esta aceptación, que insiste en que debemos resistir, que debemos luchar contra la injusticia, incluso si es parte del orden necesario de las cosas? Aquí tocamos una de las tensiones más profundas en la filosofía de Spinoza. Si todo es necesario, si nada podría ser diferente, entonces, ¿por qué molestarse en intentar cambiar algo? ¿Por qué luchar contra la opresión si la opresión es parte del orden necesario? ¿Por qué buscar conocimiento si nuestra búsqueda o no búsqueda está ya determinada? Spinoza respondería que el hecho de que hagamos estas preguntas, de que busquemos conocimiento, de que luchemos contra la injusticia, todo esto es también parte del orden necesario, que estas acciones fluyen de nuestra naturaleza como seres racionales, que no podemos no hacerlas si realmente comprendemos nuestra situación. Pero esta respuesta puede parecer circular. Hacemos lo que hacemos porque está determinado que lo hagamos, y la comprensión de que está determinado es también parte de lo que está determinado. ¿Dónde queda espacio para el sentido de agencia, para la sensación de que nuestras elecciones importan, que podríamos haber hecho diferente? La respuesta de Spinoza es que la sensación de libre albedrío es una ilusión que surge de la ignorancia de las causas que nos determinan, pero que esta ilusión tiene una función en el proceso mismo de determinación. Cuando deliberamos sobre qué hacer, cuando sopesamos razones, cuando finalmente decidimos, todo esto es parte del proceso causal que lleva a la acción, y el hecho de que esté determinado no lo hace menos real o importante. La experiencia subjetiva de elegir es genuina, incluso si objetivamente no hay elección libre. ¿Es esto satisfactorio? Filosóficamente tal vez sí. Explica cómo puede haber determinismo y sin embargo experiencia de agencia, pero existencialmente, emocionalmente, puede ser profundamente insatisfactorio porque parece quitarle importancia a lo que sentimos como más fundamental sobre nosotros mismos, nuestra capacidad de elegir, de ser autores de nuestras vidas, de ser responsables de nuestras acciones. Este dilema se vuelve particularmente agudo cuando consideramos la moral. Si no hay libre albedrío, ¿cómo puede haber responsabilidad moral genuina? ¿Cómo podemos culpar a alguien por acciones que no podía evitar cometer? Spinoza tiene respuestas técnicas a estas preguntas, distinciones entre tipos de causación, entre actuar según nuestra propia naturaleza versus ser empujados por causas externas, pero para muchos lectores, estas distinciones parecen insuficientes para salvar la responsabilidad moral que nuestras prácticas e instituciones presuponen. Castigamos a los criminales porque asumimos que podrían haber elegido diferente. Si esto es ilusión, entonces todo nuestro sistema de justicia está basado en un error fundamental. Deberíamos entonces abandonar la idea de castigo retributivo y adoptar una visión puramente consecuencialista, donde castigamos solo para disuadir comportamiento futuro. Tal vez, pero esto es un cambio radical en cómo pensamos sobre justicia, y no está claro que la sociedad pueda funcionar sin el concepto de responsabilidad moral que el determinismo parece socavar. Volvamos una vez más a la doctrina central. Dios no necesita de culto. Si aceptamos esto completamente, si realmente vivimos según esta comprensión, ¿qué queda del sagrado? ¿Hay algo que podamos llamar sagrado en un universo puramente natural? Spinoza diría que sí, que la naturaleza misma es sagrada porque es idéntica a Dios, que la contemplación de las leyes eternas que gobiernan la realidad es la forma más elevada de devoción, que el amor intellectualis Dei es la experiencia más sublime posible para un ser humano. Pero esta sacralidad es muy diferente de la sacralidad tradicional. No requiere rituales especiales, lugares santos, objetos consagrados, momentos apartados. Todo es igualmente sagrado porque todo es igualmente expresión de la substancia divina,
o nada es sagrado porque todo es simplemente natural. ¿Puede esta visión sostener las prácticas y experiencias que históricamente se han asociado con lo sagrado? La respuesta probablemente es no, al menos no en las formas tradicionales. Si todo es sagrado, entonces nada es especialmente sagrado. La distinción entre sagrado y profano colapsa. Esto puede ser liberador, eliminando jerarquías arbitrarias entre diferentes aspectos de la vida, permitiendo que veamos lo divino en lo ordinario, pero también elimina la posibilidad de experiencias especiales de encuentro con lo sagrado, de momentos de trascendencia donde sentimos que tocamos algo más allá de lo mundano. Spinoza diría que estas experiencias son posibles a través del conocimiento intuitivo, que hay una beatitud que viene de ver las cosas subspecie a eternitatis, bajo el aspecto de la eternidad, pero esta es una experiencia intelectual, no la experiencia emocional arrolladora que caracterizan los encuentros místicos tradicionales con lo divino. ¿Es la experiencia intelectual inferior a la experiencia emocional? Spinoza claramente creía que no, que era superior, más estable, más genuina. Pero nuevamente, esto es una valoración, no un hecho necesario. Podríamos igualmente argumentar que una experiencia religiosa que involucra todo el ser, emociones, cuerpo, intelecto, tiene un tipo de plenitud que la contemplación puramente intelectual carece. Spinoza, con toda su genialidad, parece haber tenido un punto ciego respecto a las dimensiones no intelectuales de la experiencia humana, o más bien, las consideraba inferiores, partes de nuestra naturaleza que deben ser controladas por el intelecto en lugar de ser honradas en sus propios términos. Esta es tal vez la limitación más significativa de su filosofía, la razón por la que no ha proporcionado un camino viable para la mayoría de las personas, incluso si sus argumentos son filosóficamente sólidos. Ahora, mientras nos acercamos al final de esta larga reflexión, mientras las preguntas se acumulan sin respuestas definitivas, mientras el peso de contemplar un universo sin propósito se hace sentir, recordemos que ustedes, quienes han viajado a través de estas ideas conmigo, están repartidos por el mundo en este momento preciso. Tal vez en Santiago de Chile es mediodía, y el sol arde sobre la ciudad, o en Barcelona es tarde y las sombras se alargan, o en Bogotá es media mañana y el tráfico ruge. Escriban en los comentarios desde dónde nos acompañan, qué hora marca su reloj, porque hay algo profundamente conmovedor en saber que estas preguntas antiguas sobre Dios, verdad, significado, todavía tienen el poder de reunirnos a través de distancias y diferencias. Y si algo de lo que hemos explorado juntos ha resonado en ustedes, si han sentido, aunque sea un destello de la importancia de estas cuestiones, compartan este video con alguien que también esté buscando, también cuestionando, también intentando navegar la tensión entre lo que queremos creer y lo que la razón nos dice que es verdad. Que las bendiciones que no necesitan Dios para existir encuentren su camino hacia ustedes. La bendición de pensar claramente, de vivir honestamente, de amar profundamente, de encontrar significado no en ilusiones reconfortantes, sino en comprensión genuina de lo que somos y dónde estamos. Llegamos ahora al momento final, al punto donde debemos decidir qué hacer con todo lo que Spinoza nos ha mostrado. Su doctrina de que Dios no necesita culto no puede ser ignorada una vez que realmente la hemos confrontado. Ha plantado una semilla de duda que crecerá inevitablemente, que cuestionará cada ritual, cada oración, cada súplica. Pero tampoco puede ser simplemente adoptada, sin considerar las consecuencias, sin reconocer lo que estamos abandonando, lo que estamos perdiendo junto con las ilusiones que rechazamos. Porque la religión tradicional, con todos sus problemas, con toda su superstición y control y manipulación, también ha proporcionado a innumerables personas a través de la historia una forma de dar sentido al sufrimiento, de encontrar comunidad, de vivir con esperanza, de experimentar trascendencia. Si quitamos todo eso sin proporcionar sustitutos adecuados, ¿qué hemos logrado realmente? Esta es la pregunta que los críticos de Spinoza han planteado durante 3 siglos, y es una pregunta que no tiene respuesta fácil. Spinoza creía que la verdad es suficiente, que el conocimiento adecuado trae su propia recompensa, que la beatitud filosófica es superior a cualquier consuelo que la religión pueda ofrecer. Pero 3 siglos de experiencia sugieren que para la mayoría de las personas, la verdad sin adornos, por más liberadora que pueda ser en teoría,
es en la práctica demasiado austera, demasiado fría, insuficientemente nutriente para el espíritu humano. Necesitamos más que verdad, necesitamos belleza, necesitamos ritual, necesitamos comunidad, necesitamos narrativas que den forma y significado a nuestras vidas. Y si la filosofía de Spinoza no puede proporcionar estas cosas, entonces debemos buscarlas en otra parte, incluso si eso significa mantener creencias que no podemos defender filosóficamente. ¿Es esto admitir derrota? ¿Es esto traicionar el proyecto de Spinoza de vivir según la razón? Tal vez, pero tal vez también es reconocer algo que Spinoza no quiso reconocer, que los seres humanos no somos puramente seres racionales, que tenemos dimensiones de nuestra naturaleza que no pueden ser satisfechas por el intelecto solo, y que ignorar estas dimensiones en nombre de la pureza filosófica es crear una vida empobrecida, no enriquecida. La verdadera sabiduría tal vez no está en seguir la razón hasta sus últimas consecuencias sin importar el costo, sino en encontrar un balance entre razón y emoción, entre verdad y consuelo, entre honestidad intelectual y necesidades humanas genuinas. Pero si tomamos este camino, si decidimos mantener elementos de religión incluso después de perder las creencias que supuestamente los justifican, entonces debemos ser honestos sobre lo que estamos haciendo. No podemos pretender que realmente creemos en un Dios personal si no lo creemos. Eso sería hipocresía. Pero podemos reconocer que los rituales religiosos, las comunidades, las prácticas, tienen valor independientemente de las creencias sobrenaturales, que sirven funciones humanas importantes, y podemos participar en ellas con esta comprensión. Este es el camino que muchas personas han tomado en la modernidad, manteniendo afiliación religiosa cultural mientras abandonan creencias literales, participando en rituales por su significado simbólico en lugar de por su supuesta eficacia sobrenatural. Spinoza probablemente no aprobaría este compromiso, pero tal vez no necesitamos su aprobación. Él vivió en el siglo XVII, enfrentó desafíos y circunstancias diferentes de las nuestras, tuvo un temperamento particular que le permitió vivir felizmente en aislamiento intelectual. Nosotros vivimos en el siglo XXI, enfrentamos problemas que él no pudo anticipar. Tenemos necesidades que su filosofía no aborda adecuadamente. Podemos honrar su genialidad, aprender de sus insights, adoptar aspectos de su visión que nos parecen verdaderos y útiles, sin sentirnos obligados a aceptar todo su sistema completo. ¿Qué podemos tomar de Spinoza que sigue siendo valioso hoy? Primero, su insistencia en la honestidad intelectual, en no aceptar respuestas fáciles solo porque son consoladoras, en seguir el argumento donde nos lleve incluso si el destino es incómodo. Segundo, su rechazo de la superstición, de la manipulación religiosa basada en miedo, de la autoridad clerical que reclama conocimiento especial de la voluntad divina. Tercero, su visión de que la naturaleza misma es digna de reverencia, que no necesitamos lo sobrenatural para encontrar lo sagrado, que la comprensión de las leyes que gobiernan la realidad es una forma de devoción. Cuarto, su ética basada en comprensión de lo que aumenta nuestra potencia de existir en lugar de en obediencia ciega a mandamientos arbitrarios. Quinto, su reconocimiento de que somos parte de una totalidad mayor, que no estamos separados del resto de la naturaleza, sino profundamente conectados con ella. Estos insights son valiosos independientemente de si aceptamos la metafísica completa de Spinoza, independientemente de si estamos de acuerdo con sus conclusiones sobre el determinismo o la inmortalidad o la naturaleza de Dios. Pueden ser integrados en diferentes visiones del mundo, pueden informar cómo vivimos, incluso si no adoptamos su sistema completo. Y tal vez esto es lo más importante que podemos aprender de Spinoza. No que debemos aceptar cada detalle de su filosofía, sino que debemos pensar por nosotros mismos, que debemos cuestionar las autoridades que reclaman verdad revelada, que debemos basar nuestras vidas en comprensión en lugar de en miedo, que debemos tener el coraje de enfrentar la realidad tal como es, en lugar de como nos gustaría que fuera. La doctrina de que Dios no necesita culto, si es verdadera, cambia todo. Elimina la necesidad de intermediarios entre nosotros y lo divino, elimina el poder de aquellos que reclaman hablar por Dios, elimina la obligación de seguir rituales que no tienen efecto real, elimina el miedo al castigo divino que ha controlado a innumerables personas a través de la historia.
pero también elimina el consuelo de creer que alguien está escuchando nuestras oraciones, el consuelo de creer que hay justicia última, el consuelo de creer que nuestras vidas tienen propósito cósmico. Es una verdad liberadora y aterradora al mismo tiempo, y cada persona debe decidir por sí misma si está dispuesta a pagar el precio de aceptarla. Spinoza pagó ese precio, vivió con las consecuencias de sus convicciones y aparentemente encontró paz y satisfacción en hacerlo. Pero él era un individuo excepcional, con un temperamento excepcional, en circunstancias excepcionales. No todos somos Spinoza, no todos podemos vivir como él vivió, y tal vez eso está bien. Tal vez la humanidad necesita una variedad de enfoques, algunas personas viviendo según razón pura, otras encontrando balance entre razón y fe, otras aún encontrando significado completamente dentro de tradiciones religiosas. No hay una forma correcta de ser humano, no hay una sola respuesta a las grandes preguntas que Spinoza planteó. Pero lo que no podemos hacer, lo que Spinoza no nos permitiría hacer, es fingir que las preguntas no existen, que podemos simplemente seguir viviendo según tradiciones heredadas sin examinarlas críticamente, que podemos mantener la fe infantil sin enfrentar las dudas que el pensamiento maduro inevitablemente produce. Una vez que has visto lo que Spinoza te muestra, una vez que has considerado seriamente la posibilidad de que toda la religión organizada está basada en malentendidos fundamentales sobre la naturaleza de Dios, no puedes simplemente desver eso, no puedes volver a la inocencia anterior. Has comido del árbol del conocimiento, y aunque ese conocimiento no te mata como la serpiente en el Edén, prometió que no lo haría, te cambia irrevocablemente, te expulsa del paraíso de la certeza fácil y te envía a un mundo donde debes crear tu propio significado. Este es el legado de Spinoza, y es por eso que fue tan temido, tan censurado, tan violentamente rechazado por casi todos sus contemporáneos, no porque sus argumentos fueran débiles, sino porque eran demasiado fuertes, porque una vez que realmente los comprendes, no puedes ignorarlos, no puedes pretender que no te han afectado. Son ideas peligrosas en el mejor sentido, peligrosas para el statu quo, peligrosas para la autoridad establecida, peligrosas para las ilusiones reconfortantes que nos permiten evitar enfrentar la dureza de la realidad. Pero tal vez son precisamente el tipo de ideas peligrosas que la humanidad necesita, ideas que nos fuerzan a crecer, a madurar, a asumir responsabilidad por nuestras propias vidas, en lugar de delegarla a autoridades religiosas o a un Dios que tal vez nunca estuvo allí en la forma que imaginábamos. La verdad, como Spinoza comprendió, no puede ser enterrada para siempre. Puede ser suprimida por un tiempo, puede ser negada, puede ser atacada, pero eventualmente emerge, eventualmente se hace sentir, eventualmente transforma cómo pensamos y vivimos. Las ideas de Spinoza fueron prohibidas, pero sobrevivieron, fueron transmitidas en secreto, fueron redescubiertas por generaciones posteriores, gradualmente penetraron el pensamiento occidental hasta que lo que una vez fue herejía se volvió sentido común para muchos. Hoy millones de personas viven esencialmente según principios espinocistas, sin haber leído nunca una palabra de sus textos, simplemente porque esas ideas se han filtrado en la cultura, porque la visión científica del mundo que domina la modernidad es en muchos aspectos espinosista en espíritu, si no en detalle. Pero la batalla no está ganada, tal vez nunca estará ganada completamente, porque la tentación de la ilusión religiosa es poderosa, la necesidad de consuelo es profunda, el miedo a la muerte y la insignificancia es aterrador. En cada generación, las personas deben decidir de nuevo si vivirán según razón o según fe, si basarán sus vidas en comprensión o en esperanza, si aceptarán la realidad tal como es o se aferrarán a visiones de cómo les gustaría que fuera. Y en cada generación habrá aquellos como Spinoza que eligen la verdad sin importar el costo, y habrá otros que eligen el consuelo incluso al precio de la honestidad intelectual, y probablemente habrá muchos en el medio intentando encontrar algún balance entre estos extremos. No hay resolución final a estas tensiones porque están arraigadas en la condición humana misma, en el hecho de que somos seres que pueden pensar sobre nuestra propia existencia, que podemos ver nuestra insignificancia en el cosmos y sin embargo anhelamos significado, que podemos comprender que moriremos y sin embargo deseamos continuación,
que podemos reconocer la indiferencia del universo y sin embargo necesitamos sentir que importamos. Spinoza nos dio herramientas para pensar sobre estas cuestiones con claridad. Nos mostró que hay formas de vivir con dignidad y satisfacción, incluso en un universo sin propósito divino. Nos liberó del miedo a la autoridad religiosa y del terror al castigo divino. Pero no resolvió todos nuestros problemas, no respondió todas nuestras preguntas, no proporcionó un camino fácil hacia la felicidad. Tal vez no hay camino fácil, tal vez la vida humana es inherentemente difícil, llena de sufrimiento inevitable, de preguntas sin respuesta, de anhelos que no pueden ser satisfechos. Y tal vez la grandeza de Spinoza está no en haber resuelto esto, sino en haber tenido el coraje de mirarlo directamente, sin pestañear, sin buscar consuelos falsos, y en haber encontrado, sin embargo, una forma de afirmar la vida, de amar la realidad tal como es, de alcanzar beatitud a través de comprensión en lugar de a través de ilusión. Si podemos aprender, aunque sea una fracción de ese coraje, aunque sea un destello de esa honestidad, aunque sea un momento de esa claridad, entonces el viaje a través de su pensamiento habrá valido la pena, habrá enriquecido nuestras vidas, habrá hecho de nosotros mejores pensadores, mejores personas, mejores habitantes de este universo extraño y maravilloso que no necesita nuestra adoración, pero que sin embargo merece nuestra atención más profunda, nuestra comprensión más clara, nuestro amor más genuino.